de diferentes personajes y yo quiero que los héroes bíblicos nos hablen en esta noche. Y cuando pensaba en esto, el primero que me encontré fue Abraham, el padre de la fe. Aleluya. Y en Hebreos capítulo 11 y verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Cuando hablo con Abraham y le pregunto: Abraham, tú que andaste con Dios, que eres llamado amigo de Dios, que pasaste muchos años en esta experiencia de caminar y hablar con Dios, ¿qué dirías tú que es lo más importante? Y Abraham rápidamente, la palabra que le viene es fe. Tener fe en Dios, conocer a Dios, confiar en Dios, tener fe en Dios es lo más importante, es lo que dice el padre Abraham. Y entonces me dice que yo me encontraba allá en una tierra extraña, en Sinar, allá en Ur de los Caldeos, en un pueblo idólatra, pecaminoso, podría decir que hasta diabólico. La cultura estaba contaminada, todo era oscuro, todo era difícil, y conocíamos muchos dioses, pero no conocíamos a Dios. Y sin que nadie me predicara, sin que nadie me presentara al verdadero Dios, yo empecé a mirar aquellas figuras de piedra y de madera y de bronce, y empecé a pensar, pues esto no, ni siquiera me oyen, son objetos que ni se mueven, no tienen ningún poder, esto no me puede ayudar en nada, tiene que haber algo más. Si hay un Dios allá afuera, que se me revele. Y una noche ese Dios invisible me habló, aleluya, y me dijo: sal de donde estás, porque quiero hacer algo grande e importante contigo. Y me llevó a una tierra extraña, y allá, después de viejo, él tenía 75 años y Sara tenía 65, a Dios se le ocurre hablarle a Abraham y decirle que iba a tener un hijo. Y Abraham pensaría que es una locura, y Sara se rió y pensó: ¿cómo va a ser posible estando yo allá? Mira, si ella fue estéril en su juventud y ahora está vieja, ¿qué se espera de ella? Pero pusieron su fe en Dios. Confiaron en el Dios invisible que no podían ver, que no podían tocar, pero que podían sentir y podían oír. Aleluya. Y Dios les habló y les reveló su plan. Y ellos confiaron en el Señor. Y aunque la promesa la tuvo cuando Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65, como Dios es así un poco extraño a veces para sus cosas, esperó 25 años más para cumplir su palabra. Y ya cuando Sara tenía 90 y Abraham tenía 100 años de edad, entonces viene el bebé de camino. Mira qué ocurrencia tiene Dios. Pero estos dos ancianos creyeron a Dios, recibieron el milagro de Dios, y de un hijo que Dios le dio, nació una generación que, como describe ahí, más que la arena del mar, que las estrellas en el cielo, innumerables, aleluya, una generación grande que Dios le dio para que le sirvieran a Él. Así que Abraham dice, en medio de todo esto, lo más importante es tener fe en Dios. Aunque tú no lo veas, Él está ahí. Él te habla, Él comparte contigo, Él te guía en el camino, Él te protege, Él pelea por ti. A veces te va a probar y te va a pedir hasta lo más precioso que tú tienes, y puede ser que te pida que tú sacrifiques aquello que tú amas y crees que es lo más importante para ti, solo para probarte a ver dónde está su corazón. Pero cuando Él me pidió a mi hijo, aún con dolor en el corazón, no se lo negué, sino que tuve fe que aún de los muertos lo podía levantar. Pero cuando levanté el cuchillo, Dios me detuvo y no me dejó matarlo. Dijo, he probado tu corazón y he visto que me temes y me crees. Aleluya. Y por lo tanto Dios le cumplió la promesa. Y Abraham se levanta como padre de la fe y dice, tengan fe en Dios, confíen en Dios. Eso es lo más importante. Aleluya. Pues seguí este viaje y seguí un poco más adelante y me encuentro con otro personaje llamado Moisés, el gran caudillo de Israel. Y este tiene una experiencia igual y diferente, porque ya siendo de 80 años, a Dios se le ocurre llamarlo para hacerlo general del ejército de Israel. Aleluya. Un montón de esclavos escondidos allá en Egipto que él tenía que liberar.
Y Moisés se lanzó y sin saber cómo lo iba a hacer, pero Dios abrió puertas y su provisión, mandó plagas, hizo todo lo que él sabía hacer y mostró su poder en una manera grande para liberar a aquel pueblo de Egipto. Y salieron camino del desierto y estuvieron 40 años caminando por un desierto que se le hubiera cogido 1 o 2 semanas caminar lo más. Se le cogió 40 años. Pero en medio de ese desierto, Moisés dice, tuve que subir al monte y estuve 80 días en la presencia de Dios. Y allí Dios me habló y me reveló cosas maravillosas y me dio los mandamientos y me dio las leyes para Israel. Y yo diría que después de haber estado con Dios y haber hablado con Dios y haber oído a Dios, haber hablado a Dios cara a cara, yo diría que lo más importante es conocer la palabra de Dios y obedecer a Dios. Yo diría que lo más importante es que tú conozcas los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y que obedezcas. Es más, que si tú obedeces, hay bendición para ti y te bendecirá en la casa y en el campo y en la ciudad y en todo lugar. Bendecirá tu artesanía, estará arriba y no abajo, prestarás y no cogerás prestado, estará en victoria y no en derrota. Eso es lo que yo creo, que si tú obedeces tiene bendición. Amén. Pero si desobedeces, entonces también tienes juicio y maldición. Yo creo que lo más importante es conocer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios y obedecer a Dios con todo el corazón. Tremendo. Gracias, Moisés. Estas son unas palabras significativas, importantes, viniendo de un hombre que estuvo guiando un pueblo por 40 años por el desierto y vio a Dios cara a cara y habló con él. Eso es una tremenda lección. Gracias, Moisés. Queremos tener fe y queremos también conocer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios, porque estos hombres de Dios nos están diciendo que estas cosas son importantísimas. Pues sigo mi caminar unos cuantos años más adelante y me encuentro con un rey. Y este es el rey David, el dulce cantor de Israel. Un hombre que pasó por unas experiencias difíciles para llegar al reino, pero ahora que llega al reino, glorifica a Dios y hace grandes cosas para exaltar el nombre de Dios. Y le pregunté, David, para ti, ¿qué es lo más importante como rey conforme al corazón de Dios, que anda con Dios y que Dios te dirige y te guíe? ¿Qué tú hallas que es lo más importante? Y David, con todo el gozo rápido, se excitó y se alegró y me dice, mira, lo más importante es alabar a Dios en espíritu y verdad. Lo más importante es ser un adorador, que tú cantes y alabes y glorifiques el nombre del Señor, que pueda danzar en su presencia, que pueda darle la mejor alabanza que Él se merece. Dale una alabanza suprema, porque Él merece suprema alabanza. Así que, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es saber cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Él es Dios y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Sí, alabanza es lo más importante. Y vamos un poquito más adelante y encontramos entonces en el Salmo 150 que dice que debemos alabar a Jehová en su santuario, alabarle la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alábale con salterio y arpa, alábale con pandero y danza, alábale con cuerdas y flautas, alábale con címbalos resonantes y con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Yo creo que aquellos que tienen fe y aquellos que obedecen a Dios saben alabar al Dios verdadero y alabarle de todo corazón. Creo que la alabanza es lo más importante. Y David buscó establecer entonces que hubiera un tabernáculo allí en Jerusalén donde se celebrara culto a Dios, y estableció un sistema de adoración donde había un coro que era tan grande que había que cantar por turnos,
y cada uno tenía sus turnos. Y había un grupo a cada hora del día cantando y alabando al Señor 24 horas al día. Había música y había alabanza y adoración en el templo de David al Dios Todopoderoso. Y quiso enseñar al pueblo de Dios la importancia de que si le sirves a Dios, alábale. Alábale en las buenas y alábale en las malas. Alábale cuando estás arriba y alábale cuando estás abajo. Alábale cuando estás sano y alábale cuando estás enfermo. Alábale cuando estés en victoria y alábale cuando parece que está en derrota. En todo tiempo y en toda circunstancia, alma mía, alaba a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca para que te rejuvenezcas como el águila y alabes el nombre del Señor. Pueblo, alaba al Señor. Aprende que el secreto es alabar al Señor en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y no quería detenerme mucho, habían tantos que querían hablar y podíamos haberle preguntado a Josué y él diría que lo más importante era no temer a Dios y no esforzarse y ser valiente, no temer ni desmayar, porque Jehová está contigo donde quiera que tú vayas, que tú y toda tu casa le sirvan a Jehová. Y podía haber preguntarle a tantos otros que explicaran y cada uno tendría algo que decir, pero quise seguir al Nuevo Testamento y ver qué dirían algunos de los héroes en el Nuevo Testamento, y me encuentro a uno que se llama Pedro y le diría: Pedro, ¿qué es lo más importante para ti? Y él diría: lo más importante es conocer a Jesús y seguirle cada día. Lo más importante es nunca negar al Señor. Lo más importante es que cuando el diablo te tiente y cuando venga la gente y quiera meterte miedo, no niegues al Señor. Reconócelo y adóralo y alábalo, porque es lo único en la vida que vale la pena: conocer al Señor Jesucristo y vivir fielmente por Él. Aleluya. Y le pregunté a Juan y Juan dijo: bueno, lo más importante es que se amen los unos a los otros, porque el amor es de Dios y el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que lo que yo le aconsejo a mis queridos hermanos es que tengan el corazón lleno de amor, porque el amor es lo más importante. Amor cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Y si ustedes se aman unos a otros, están cumpliendo la voluntad de Dios, que su deseo es que nosotros nos amemos unos a otros. Amén. Y le pregunté a Pablo: y Pablo, ¿qué es lo más importante? Y me dijo unas palabras similares. Me dijo que uno puede hacer de todas las buenas obras y que el Señor había puesto pastores y líderes para enseñarnos como cristianos cómo hacer buenas obras y hacer las obras de Dios y cumplir la palabra de Dios, cómo vivir en santidad y en el temor de Dios, que todo eso es importante. Pero al fin y al cabo, me dice en Corintios 13, tú encontrarás que dice que el amor es lo más importante, porque si tú haces todo lo demás y no tienes amor, eres mucho ruido nada más. Es nada más que ruido. Pero si tú en amor haces las obras de Dios, haces las cosas no por hacerlas, no porque la gente te vean, no porque tú te sientas importante porque estás haciendo esto, porque tienes un título, lo haces porque ama a Dios y ama a la gente y lo haces de corazón. Con ese amor tú superas todas las cosas y agradas a Dios, y eso es lo más importante, que amen a Dios. Aleluya. Y cuando vengo a ver, tengo un sinnúmero de cosas importantes que están hablando a mi vida, me están ministrando, y digo: ¿cuál es la más importante? Yo digo: todas parecen importantes, no hay una que yo pueda decir que es más importante. Pero entonces se me ocurre preguntarle a Jesús: ¿qué tú consideras que es lo más importante? Y este me habla un poco más raro que los demás, porque él me dice: bueno, en verdad, si tú quieres saber, niégate a ti mismo, toma una cruz y sígueme. Y ahora no me gustó el tópico de cruz, porque no suena tan agradable, no suena tan bonito, pero es el Señor el que está hablando. Si alguien sabe qué es lo más importante, tiene que ser Jesús. Amén, gloria a Dios. Si tú quieres conocerme, si tú quieres agradarme,
Niégate a ti mismo. Reconoce que tú no eres el más importante. Tú eres un instrumento en mis manos para que yo sea glorificado a través de ti. Sígueme, obedéceme, anda conmigo y busca el poder del Espíritu Santo. Aquí me trae otra cosa nueva. Entonces el Espíritu Santo es importante. Sí, es importante. Yo no dejé a los discípulos que salieran de Jerusalén hasta que hubieran recibido el poder del Espíritu Santo. Hay algo importante, que estén llenos del Espíritu Santo, porque con el poder del Espíritu Santo me serán testigos en el mundo entero, donde quiera que vayan, y confrontarán el pecado, las tentaciones, confrontarán demonios, principados y potestades, confrontarán al mismo diablo y lo vencerán. Tendrá que huir delante de ustedes, no por ustedes, sino por el poder del Espíritu Santo en ustedes. Así que una de las cosas más importantes es estar lleno del poder y la presencia y la unción del Espíritu Santo. Así que, viendo visto estas lecciones, digo: Señor, gracias. Gracias por estas lecciones, porque creo que a través de ellas voy a tener algo importante. ¿Cuál es el fin? Si uno cumple y obedece y sigue estas instrucciones: tener fe, cumplir y obedecer la palabra de Dios, alabar y glorificar el nombre del Señor, amarnos unos a otros, seguir al Señor Jesucristo de todo corazón y estar lleno del Espíritu Santo. Si yo hago esto, ¿cuál es la recompensa? La recompensa es que un día tú estarás en la presencia de Dios, cantando con los ángeles del cielo, gozándote en una eternidad perfecta. Pero no estarás solo, sino que te habrá llevado un grupo de gente contigo, que tú ayudaste a reconocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ellos pudieron llegar al Padre porque tú les hablaste bajo la unción del Espíritu Santo para que lo conocieran a Él. Aleluya. Entonces, todo esto es importante. Estar lleno del poder, la presencia del Espíritu Santo para ser testigos. Para ser testigos, porque ya que yo soy salvo y ya que yo conozco estas verdades, ya que estos héroes me han hablado, yo quiero que también les hablen a ellos también, para que ellos puedan conocer el camino de vida, el camino de salvación, el camino de la vida eterna, para que ellos sepan que no están solos, que hay un Dios que los ama y los acompaña día por día para ayudarlos a vencer las tentaciones, a vencer al diablo, a resistirlo hasta que Él tiene que huir de ellos. Que nosotros somos en Cristo más que vencedores, que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Lo más importante es conocer al Señor Jesucristo, estar lleno del Espíritu Santo para testificar de Él, para que otros lo conozcan a Él y también puedan tener vida eterna. Y yo te preguntaría: ¿cómo está tu fe en esta noche? Alabado Dios. ¿Podrás tú poner tu fe en un Dios invisible que tú no ves? Amén. Y saber que Él está contigo y que te ama. Amén. Te Gloria a Dios. acompaña para Aleluya. ayudarte, para contestar tus oraciones, suplir tus necesidades. ¿Podrás tú tener fe en ese Dios? ¿Podrás tú estudiar su palabra y conocerla para obedecerle? ¿Estás dispuesto a comprometerte a seguir su palabra? Cumplir con lo que Él espera de ti, viviendo en santidad, en el temor de Dios. ¿Estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesto a alabarle y glorificarle por su grandeza, por su grande amor, por el Dios grande y maravilloso que Él es? ¿Estás tú dispuesto a darle a Él la gloria y la honra y la alabanza? Un día en la eternidad eso es lo que vamos a hacer, pero en esta vida, aquí, ahora, en medio de las crisis y las luchas y las pruebas, yo lo voy a hacer también, adorarle y glorificarle, porque yo creo que Él merece mi ofrenda de alabanza y gratitud. Aleluya. Oh Señor, danos ese amor, danos el corazón de Cristo para amar como tú amas, para poder extendernos bajo la unción del Espíritu Santo, a ministrar a un mundo perdido para que puedan saber la esperanza que hay en nosotros, la vida eterna que tú nos viniste a dar, y te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.